dirigida a la gente de Tesalónica. Para entrar en contexto, Tesalónica fue la capital de Macedonia, era considerada una gran ciudad, estaba ubicada en la vía en Egnatia, en un camino que iba desde Roma hasta Filipos. Tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Por ser una ciudad griega, había muchos dioses griegos y romanos. Entonces, definitivamente era un reto, ¿verdad? En aquel tiempo poder llevar un mensaje para gente que de alguna manera vivía una vida que se supone que es espiritual, que se supone que era superior y muy mística con respecto a lo que estaba en la época. Y pues bueno, Pablo hizo una gran labor ahí. Bueno, ¿quién la hizo? ¿Quién le escribió la carta? El apóstol Pablo. ¿A quién fue dirigido? Evidentemente a los de Tesalónica. Fue escrita en el año 51 después de Cristo, ¿verdad? En el segundo viaje misionero. La carta es la más temprana de Pablo, ¿verdad? Fue enviada desde Corinto. Pablo había tenido que huir de Tesalónica porque no podía regresar y no podía regresar, por eso les escribe. Y él menciona ese anhelo y ese deseo de poder juntarse con ellos otra vez. Y pues más adelante vamos a ir tocando el tema de cómo él argumenta eso que le ha impedido llegar hasta allá. Entonces, el propósito es para alentar a los creyentes de Tesalónica que venían sufriendo en Tesalónica, pues en la iglesia, por, por persecución, porque los tenían, como quien dice, amenazados, los perseguidos como que de una manera hostil, y eso tenía que ver con, Pablo hace una referencia en su carta diciendo algo así como que, bueno, así como a los de aquí de Jerusalén están perseguidos por los judíos, ustedes están perseguidos o los han hecho sufrir, mejor dicho, es la palabra que utiliza, los que están con ustedes allá, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver mucho por las creencias que habían en esa ciudad. Y Pablo les escribe esto precisamente para reforzar su fe y para que tengan esperanza en el futuro que el Señor nos promete. Aquí tenemos este bosquejo, ¿verdad? Donde más o menos vemos cómo está estructurada esa carta, la primera carta a los tesalonicenses. Pablo da gracias para animar a los tesalonicenses precisamente por el hecho de que ellos estaban como desanimándose. Y pues los anima de una manera, ¿cómo se llama? Los anima dándoles esperanza en el futuro. Por eso se llama que son las cartas del futuro, ¿no? Entonces, precisamente él empieza a utilizar como enseñanza, ¿verdad? Que es la enseñanza sobre el regreso del Señor. Pablo defiende sus acciones porque estaban hablando mal de él, ¿verdad? Y justifica su ausencia, que es lo que les acabo de mencionar. Entonces, en función de eso, Pablo hace una oración. Y eso lo podemos ver en el bosquejo, ¿verdad? En los capítulos. Recordemos que son 5 capítulos, como se estructura en el libro de la Biblia, la carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Y bueno, entonces, en función de esto, Pablo anima a los creyentes, ¿verdad? Y los instruye, porque en medio de toda esta tribulación, en todo de estas cuestiones que vienen a perturbar a esta gente, él le interesa que ellos puedan mantenerse. Él habla muy bien de sus acciones, él habla bien de cómo se han portado como iglesia, de que pues Dios los dotó a ellos, así como dotó a Pablo, con poder, con autoridad, y está muy contento de saber que ellos están encaminados y han sido obedientes y se han mantenido firmes
en sus caminos, ¿no? A pesar de tanto ataque, porque yo asocio un poquito eso, ¿verdad? Esos ataques como hoy en día con las redes sociales, esos ataques que vienen a ver por que uno, ¿cómo se llama? Ya ve que aquí esto me está mostrando un... Ajá. Esos ataques doctrinales, como cuando tú buscas en Google alguna información, si tú la buscas una información, en este caso vamos a hablar de una información religiosa, tienes que ir viendo cuál es la fuente de lo que estás buscando, porque te pueden estar mintiendo, pueden estar manipulando los textos que ahí presentan, incluso cuando vienes y ves TikToks que te empiezan a decir un poco de cosas y parecen muy convincentes, ¿no? Entonces, bueno, él se enfoca en eso precisamente para el tema de que ellos estén firmes pues, en sus creencias y en lo que están haciendo. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, tiene algo que agregar, alguna curiosidad por algo de esto. Nada, todos callados. Bueno, seguimos entonces. Cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina con una enseñanza sobre el regreso del Señor, ¿ok? Y ahí tenemos unas referencias bíblicas de esto, ¿ok? Tiene que ver con que en Tesalonicenses 1:10, ¿verdad? Y esperar de los cielos a su Hijo. A mí me llamó la atención ahorita, ¿verdad? Que en Tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, del capítulo 4, creo que está aquí también incluso en en las referencias de la segunda, porque estuve leyendo las cartas antes de empezar y me llamó mucho la atención cómo en Tesalonicenses, en ese capítulo, hay algo que me llamó mucho la atención, que quiero que ustedes, a ver si alguien lo puede leer. Ya. O yo se los puedo leer. ¿Cuál ahí, Nabil? Mira, está en el capítulo 4, ¿verdad? Ajá. Ya va, déjame ver aquí. Bueno, si quieres, aquí aparece del 14 al 18, pero si quieres puedes leer desde el 11 hasta el 18 o el 17, pues, porque está muy bueno esto. Sí, sí. Ya busco un lente, ya. Del 11 al 18, ¿cierto? Sí, el Sí. capítulo 4. Ajá, sí. Sí, capítulo 4, donde está la vida que agrada a Dios. Ajá. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la vida que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Hasta cuándo? ¿El 18? Hasta el 18, hasta el 18, hasta el 17, sí. Ok. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Sí. Yo se las quiero leer en una versión, nueva versión internacional. Está muy buena también. En la NBI. Mira, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades, a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir ganen el respeto de los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie. O sea, para que de alguna manera la gente no crea que los estamos manipulando con las cosas. Es que mira, cada vez que nosotros invitamos a alguien para la iglesia, ellos creen que uno les va a pedir algo. Y yo creo que cuando nosotros, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Les demuestra a ellos que nosotros somos generosos, que nosotros los cuidamos y los queremos amar sin algún interés en particular, ¿verdad? Ellos mirarán la invitación como algo que es provechoso para ellos y no un interés religioso de quererlos convencer de algo diferente, ¿verdad? Entonces, más adelante dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que hayan muerto. Él les dice eso, ¿verdad? Para que no se entristezcan, como otros que no tienen esperanza. Porque nos comentan aquí en el manual de que pues habían unos que decían, bueno, estaban tristes porque unos se habían muerto y dijeron, bueno, y esto perdemos la esperanza. Ellos creyeron, pero ya se murieron. ¿Cómo será para cuando venga la venida del Señor? Porque si Pablo le está dando una instrucción sobre las cartas del futuro, de lo que va a suceder cuando Cristo venga, entonces él les refuerza esto. Porque me imagino que habrán jóvenes y sus papás murieron, aún creyendo, y dijeron, bueno, ya Cristo va a venir y esto no se van a perder de eso. Y él les refuerza esto diciendo, ¿acaso no creeremos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Que este versículo es bien utilizado por el argot cristiano, ¿verdad? Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, a mí me parece fabuloso cómo él presenta esto, ¿no? Como él nos da esa esperanza, porque eso es una esperanza que nosotros tenemos que tener como que una convicción de cómo abordar a la gente, ¿no? La manera en que podemos abordarla. Tenemos que utilizar un lenguaje que sea muy cercano a las personas, que sea un lenguaje prometedor, porque mucha gente que anda en la calle ha perdido la esperanza aún conociendo de la palabra. ¿Cuántas personas no conocen ustedes dentro de la iglesia que las ven quejándose como si no conocieran lo que Dios ha hecho y con lo que Él va a hacer? ¿Cuántas personas no se han topado ustedes dentro de la iglesia que tú dices, y este tipo es cristiano y viene todos los domingos, no entiendo cuál es su cosa? Yo tengo a alguien trabajando conmigo que es muy conocedor de la palabra y cuando hace unos devocionales tú dices, esto lo hizo no sé quién, o sea, su redacción, su manera, pero tú lo ves en el día a día con las quejas, cómo se refiere a la gente de la iglesia.
claro, yo lo estoy mentoreando y él conmigo se abre completamente, ¿no? Con toda la confianza. Y tú dices, Dios mío, no puedo creer que esta persona con tanto conocimiento tenga una expresión y una opinión de la iglesia de esta manera. Por eso el Señor nos manda a amarnos unos a otros y amanecer con gratitud todos los días. Entonces, yo más o menos estoy haciendo ese ejemplo porque quiero que, como acercarnos un poquito ¿cómo se llama? Al, pues, a lo que Pablo dice aquí en las cartas, pues, lo que estamos viendo, ¿ok? En Primera de Tesalonicenses. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? De hecho, le comentaba ahorita a María, ay, que María, Dios, ¿qué María, chico? ¿Ah? Mi alma. Le comentaba, le comentaba ahorita a María que en los estudios bíblicos que su mamá me invitaba, doña María, ella decía que el versículo número 13 era la exhortación más importante que le hacía Pablo en aquellos entonces a los tesalonicenses. De manera que revivieran pues esa fe y esa esperanza incondicional, ¿verdad? Que lo que sonara ya la corneta ya en el cielo, bueno, vámonos pues, que llegó Tío Rico, como dicen en el estadio. En el versículo 13 de ese capítulo dices. Sí, papi, sí, de 4-3, Ajá. en la avenida del Señor. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo en cuanto a eso que siempre se habla de dónde van los muertos, que si están descansando, que si están en la presencia del Señor, entonces yo creo que ese versículo está muy claro que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero porque se afianza de que cuando los muertos en Cristo pues están dormidos, esperando el momento de la resurrección. Esa es la palabra más, el versículo que yo lo creo que es el más claro. El más Y el, acertado para ese momento, ¿verdad? y el que también dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros arrebatados conjuntamente con ellos. Entonces eso hace algo tan apoteósico, algo tan bueno, tan grandioso, y yo creo que ahí es donde está muy clara esa palabra. Nuestra fe, esperanza. Sí. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, por cierto que agregando a eso que estás diciendo, ¿verdad? Carmine, ¿cómo es que es tu nombre? Karim. Karim, ven. Aquí no leo completo el nombre, que en mi teléfono salen todos los aquí chiquiticos. Pero bueno. Ay, Dios mío. Ando pendiente de la cosa aquí. Bueno, lo que les quería decir es que muchas veces nosotros, a mí lo que me gusta aquí es que podemos dar un poquito de claridad, ¿verdad? En cuanto a lo que debemos, cómo debemos mirar las cosas. La gente se enfoca y el tema, o sea, que si van a dormir, que dónde están mientras tanto, que claro que la Biblia nos da unas indicaciones de esto, pero realmente, ¿qué es lo más importante? O sea, hay como quien dice una esencia del mensaje que tiene que ver con Jesús y hay detalles que tienen que ver que son periferias, o sea, lo que gira alrededor de esto. A veces con la periferia, ¿verdad? Podemos caer en un juego que es lo que hacen los testigos de Jehová. Perdónenme por, por utilizar una referencia que ellos mismos se buscaron, ¿verdad? Buscan en las periferias, ¿verdad? Cómo manipular la palabra y sacarte de la idea principal que es Jesucristo, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Y la esperanza que tenemos al final por cumplir lo que Él nos está mandando. Entonces, eso ahorita vamos a tocar en la segunda de Tesalonicenses porque también está un tema de esperanza del futuro, de la salvación, precisamente por esos falsos profetas que vienen aquí advirtiendo
de esta falsa doctrina, pues, ¿sabes? ¿Alguien más quiere decir? Porque aquí ya estamos por terminar Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo les parece? ¿Será que vemos otra referencia bíblica y reflexionamos en ella en cuanto a la segunda, en cuanto al regreso del Señor? Está el capítulo 3, el versículo 13, que nos dice: ahí está en la pantalla, yo creo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Recuerden que aquí, bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Yo me imagino que ustedes leyeron y vienen, porque ahorita aquí en Segunda de Tesalonicenses vamos a tocar el tema del arrebatamiento, la primera venida, la segunda, y no sé si querían aclarar algunas dudas aquí de Primera de Tesalonicenses. ¿Estamos bien? Una que también siempre me ha llamado la atención en el capítulo 5:9, que dice, porque no has dado, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Esa es qué? ¿5 qué? 5:9, papi. 5:9. Ajá. Ah, pues sí, aquí está. Te la voy a poner en otra versión para que tengamos ahí. También la marqué y me gustó. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con esa promesa, o sea, nosotros tenemos esperanza en el futuro y lo que nos refuerza esa esperanza en el futuro, además de lo que Pablo dice aquí en sus cartas, es Apocalipsis. Y más adelante vamos a ver un cuadro comparativo donde está esa esperanza para el futuro. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Pasemos a Segunda de Tesalonicenses. Por supuesto que el autor es Pablo, ¿verdad? Y está dirigida a la misma iglesia, fue escrita en el mismo año y fue enviada desde Corinto. ¿Ok? El propósito, aquí entramos, corregir falsas creencias sobre la segunda venida de Cristo. Mira, siempre va a haber alguien que quiera distorsionar. Cuando distorsionan nuestras convicciones, cuando distorsionan nuestra fe, ¿verdad? Es muy fácil que seamos engañados. Nosotros tenemos que leer la Biblia día a día y pedirle a Dios que nos dé discernimiento de lo que estamos leyendo. Que no manipulemos esa palabra, que no manipulemos aquello que está ahí a nuestro favor o a nuestra conveniencia, ¿verdad? Porque resulta que es muy fácil llegar a hacernos expectativas. Él dice también en su palabra, piden y no se les da, porque piden ¿cómo se llama? Con propósitos personales, con beneficios egoístas. Entonces el Señor no va a cumplir deseos para gente que hace lo malo o anda buscando, ay Señor, déjame que me robe este dinerito ahorita y después tú, y no, que no me metan preso por esto. Entonces tú estás pidiendo, ¿qué estás pidiendo? ¿Me explico? O sea, esto es un ejemplo muy estúpido, pero a veces cuando hacemos las cosas malas y queremos manipular la palabra, somos más estúpidos todavía. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, entonces nos queremos engañar a nosotros mismos. ¿Ves? Navid, no es tan estúpido eso. Tengo un caso de la vida real de alguien cercano Ajá. que
siempre cuando orábamos, yo le decía, orábamos y pedíamos que Dios nos hiciera invisible ante todo lo malo, ante los peligros que se acechaban, etcétera, etcétera. Resulta que esta persona, un muchacho muy joven, inmaduro, se metió en un problema y bueno, problema policial, estuvo detenido y cuando salió de la cárcel, que estuvo allí solo 15 días, pero fue un tema terrible porque en esos años estaba la cárcel de Katia, que era un sitio terrible que había en Caracas. Conversando con él, yo le pregunto qué le pasó, o sea, que me parecía tan extraño y me dijo que él estaba haciendo algo malo y él le había pedido a Dios que lo hiciera invisible a los policías. Imagínate tú. Yo no lo podía creer. Sí, no, parece obvio, pero no, parece que no es tan obvio, ¿no? Para algunas personas. Mira, Yaremi, menos mal que lo comentas, porque tú sabes que las personas que sufren adicciones hacen negación de aquellas cosas. Y resulta que con el hecho de manipular y de hacer las cosas, o sea, ese punto ciego que nos vela, ¿me entiendes? Por eso es que en la maldad tú ves que esa gente que anhela poder y se mete en cosas, en pandillas fuertes, se terminan matando entre ellos porque cada uno quiere estar a la cabeza. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? Si estás sirviendo al que anda pendiente de ver cómo mentir, cómo robar y cómo matar, lo más seguro es que él mismo ponga en tu contra al que se supone que es tu amigo. Porque esa es la trampa. ¿Ves? Ahí es donde está la trampa de esto. Entonces yo digo, ¿en qué estamos pensando? Pues bueno, entendiendo esto, nosotros, sabiendo que lo podemos ver más allá, no diciéndole tontos a ellos, pero sí pensando, pues van a ser engañados, con amor vamos instruyéndolos, vamos guiando y utilizamos este tipo de enseñanzas para dar claridad. Mira, no es recitar un versículo, es poderlo explicar en el amor con palabras actualizadas, que la gente lo entienda. O sea, es muy fácil agarrar y reprender a la gente con un versículo y resulta que al que tenemos que reprender con un versículo dentro de nuestra mente, ¿verdad? Y en voz fuerte, es al diablo, no a la gente. Porque resulta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, no nos damos cuenta, peleamos con nuestras esposas, peleamos con nuestros hijos, peleamos con nuestros amigos, peleamos con los líderes de la iglesia, y resulta que el problema no son ellos. ¿Cuáles son las cosas que están girando en mi cabeza? ¿Qué estoy creyendo yo? Entonces, esto es un momento de oportunidad para nosotros aprender e ir caminando un poco más allá de lo que puede ser una cita bíblica. Tiene que ver con que no seamos oidores, sino hacedores. Y tiene que ver que pongamos en práctica o pidamos discernimiento para que lo que yo lea, escuche o vea, o sea, o quiera, ¿cómo se llama? Eh, Traduzca, ¿cómo es? Que yo asimile, pues, que yo digiera correctamente lo que se me está, lo que Dios me está comunicando, ¿no? Y pues ahí seremos, como quien dice, de parte de Dios, esos instrumentos para otros, ¿no? Para llevarlos a un buen camino. Entonces, bueno, ya entrando aquí, sabiendo que, ya va, estoy trabajando aquí con mi teléfono, con la presentación tuya y con la mía y con todo, y con el libro y con todo. Entonces, ¿cómo está el bosquejo? Vemos el bosquejo de esta manera. Al principio, Pablo alienta a los creyentes durante la persecución. ¿Ok? Ese es en el capítulo 1. Luego está el saludo, da gracias a Dios por la madurez de ellos durante la persecución, que es más o menos lo que yo les mencionaba. Ahí les mezclé un poquito del primera de Tesalonicense con la segunda, pero bueno, seguimos en tema porque era la misma gente, la misma iglesia, y pues realmente Pablo les vuelve a escribir a ellos precisamente por eso, ¿no? Y bueno, les asegura que el juicio de los malvados y el reino de Dios es para los justos, ¿verdad? Él les confirma el hecho de que confíen porque definitivamente los malvados van a pagar por ello y ustedes van a estar en el reino con Dios. ¿Okay? Ora por los creyentes, Pablo les enseña a los creyentes sobre los días posteros, lo que va a suceder, ¿verdad? El día
del Señor no ha venido todavía, el hombre de pecado debe manifestarse primero, van a ver un poco de cosas porque la gente estaba sacando conclusiones de cómo iba a hacer las cosas y Él les va dando claridad para que no se desvíen, ¿ok? Entonces los creyentes han de seguir firmes en la verdad, que es más o menos lo que les estoy mencionando, la oración de Pablo por los creyentes, porque yo refuerzo esto, yo nada más no puedo estar en una postura de agarrar y decirte algo a ti con unas palabras. Yo tengo que creérmela. Mira, yo tengo que creerme lo que te estoy diciendo con una oración al Señor, una oración genuina en lo privado. Porque si no, yo estoy dándole cualquier palabrita para que escuche y el hombre se vaya tranquilo. Y no se va a ir tranquilo. Lo espiritual es más real que lo físico. Entonces, cuando nosotros estamos fingiendo algo, ¿verdad? En lo espiritual se sabe. Por eso nosotros reforzamos nuestras declaraciones con lo que le hablamos con Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que yo diga, es lo que Dios hace con lo que yo diga. Entonces yo me comunico con Dios para que Dios sea quien desarrolle o materialice aquello que nosotros estamos diciendo. ¿Eh? Por eso, cuando hacen padres espirituales, decimos, tienes que orar por tu hijo espiritual y tienes que orar para que tú seas un buen modelo de tu hijo espiritual. Si ven ustedes padres espirituales ahí, ¿no? No estoy equivocado. Ok. Ahora, pregunta, yo creo que lo he preguntado antes, pero tú sabes, a mí se me olvidan las cosas. Para hacer el taller de aquí de teología básica, tiene que ser padre espiritual primero. Sí, se está pidiendo. Ajá. Ah, ok. Sí, es muy importante como para que haya un poquito en la instrucción y no se vaya a quedar en el aire. Porque los que ya lo hicieron, más o menos sabemos de lo que le estoy hablando. Y pues preferiblemente, ¿no? Y si no lo han practicado, para que lo practiquen, que es una buena idea. Entonces, bueno. Y bueno, ¿por qué escribe Pablo la segunda? Porque los creyentes estaban enfrentando una persecución. Esto hizo que todos se enfocaran en el regreso inmediato de Cristo. Algunos dejaron de trabajar. Ellos solamente se sentaban a mirar las nubes, esperando el regreso del Señor Jesucristo. Es lo que dice el manual, ¿no? Y tú dices, oye, Naguara, eso era como en el 2000, cuando dijeron que en el 2000 venía el Señor y entonces... No, ¿cómo se burlaron de los evangélicos, muchachos? Porque muchos agarraron con esa falta de doctrina, no, empezaron a hacer desastre. Eso fue un desastre total, porque pensaron, bueno, pues, ¿de qué les sirve a la gente aparentar que estamos siguiendo a Cristo si cuando viene una mentira se nos vamos a caer tan rápido? ¿Ah? O sea, ¿de qué nos sirve llevar el nombre de Jesús si cuando lleguen los... Mira, Apocalipsis habla de que seremos probados y muchos se van a caer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hemos sido auténticos en nuestro corazón a lo que creemos de lo que Dios dice que tenemos que hacer. No es engañado el que está firme. Sebas, dígalo. Sí, sí, yo justo lo que mencionaste recién, yo justo también estaba pensando en eso, de lo del 2000, y a propósito de los testigos de Jehová, que también has comentado, que los testigos de Jehová se fundaron inventando que Cristo iba a venir, pues. Primero por el 1890 y después el 1900. Y hasta ahora el 2000, después 2012, que el fin del mundo. Y o sea, que es a lo que voy es que una mentira repetida, porque ya esta gente a los que Pablo le está mandando la carta ya se estaba contando ese mismo cuento y estaban haciendo desastres, se dejaban de trabajar. Y me llama la atención que siga dando vuelta el mismo cuento y la gente lo crea y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Sebastián. Es que por eso tenemos que encargarnos nosotros. Mira, una de mis motivaciones más grandes, cuando Yaremi me dice, ¿tú crees que puedas? ¿Cómo que si creo que pueda? Con gusto lo hago.
porque definitivamente no podemos permitir que haya tanta mentira en la calle. Nosotros somos quienes debemos llevar una esperanza. Por supuesto que llevamos una esperanza de algo bueno, precisamente basado en algo como el Tesalonicense, en esas cartas del futuro, pero también una esperanza por lo que Dios ha transformado en nuestra vida, por lo que yo era y lo que soy hoy. ¿Ves? Entonces, eso es lo más poderoso que tenemos nosotros. La humildad, el servicio, el cuidado, el testimonio de lo que nosotros éramos con lo que somos hoy. Claro, podemos fracasar con nuestras victorias. Entonces tengamos cuidado de que no sea nada más lo que nos pasó en algún momento y hoy yo lo utilizo de esto y yo bajo la guardia. No, definitivamente tenemos que mantener la guardia arriba todo tiempo. Por eso dice, la Biblia dice, velad y orad en todo momento. Y no somos de la noche, somos del día, porque tenemos, Pablo lo está mencionando aquí en su carta ahorita. Dice, somos del día y no de la noche. Entonces tenemos que estar siempre en claridad y estar preparados para que en cualquier momento va a llegar nuestro Señor por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, bueno, también hubo alguien que afirmó tener una profecía, un informe, una carta de Pablo. Y pues este mensaje falso afirmaba que Pablo había dicho que Jesús ya había regresado. Lo que está diciendo Sebastián de los testigos de Jehová o de tantos evangélicos con falsas doctrinas o con doctrinas, tú sabes, insanas, pues. Y bueno, entonces se creería en encontrar la gran tribulación después del arrebatamiento. Por lo tanto, Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses para corregir estas falsas creencias sobre la segunda venida de Cristo. Dijo que esta era la verdadera carta de él. Yo quiso aclarar eso. ¿Ok? Entonces yo subrayé y me parece importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Ahora, aquí tenemos que tenemos dos fases de la venida de nuestro Señor, ¿verdad? La primera fase, ¿verdad? Ya va, déjame ponerlo aquí que lo veo más grande. Que es la tribulación, ¿verdad? Y es como que aquí lo pone como la pretribulación. ¿Alguien dejó el micrófono prendido? Ok, gracias. No sé quién fue, pero gracias. Entonces la primera fase, que aquí lo menciona como pretribulación, que sigue siendo tribulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento cuando ese arrebatamiento privado se va a llevar a uno y el otro se queda, ya empezó la tribulación. ¿Para qué se quedó, mijo? Vamos a estar claros, ¿verdad? Entonces, ahí tú vas a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Se llevaron a ¿será que yo no soy? Y no necesariamente porque yo no sea arrebatado en ese momento, no vaya a ser de Dios. Porque dice también que va a haber 7 años de tribulación, donde Él viene con sus santos para hacer justicia. Pero habremos algunos que no tenemos una certeza de lo que va a suceder. ¿Ok? No sabemos cómo se va a dar. Esto es como que dice un fundamento de lo que Dios promete y de lo que pudiera suceder. ¿Ok? Y Pablo lo dice de una manera y aquí en el manual lo presentan a modo de interpretación de lo que Pablo quiso explicar en su carta de Segunda de Tesalonicenses. Porque si hay un arrebatamiento, un tiempo de tribulación, y luego viene la segunda parte que es la revelación pública, que es cuando viene Jesús con sus santos en las nubes a hacer juicio para los que no creyeron y los que hicieron maldad. ¿Ok? Entonces, ¿sí tenemos claro eso? ¿O hay alguna duda? Habla ahora o calle para siempre. Cuando se refiere a pretribulación es como, no entiendo esa parte de la tribulación que la dividieron en 3 partes. Si ya se está Sí. viviendo la tribulación, principios de dolores, como ¿Cómo? dice la palabra. Nosotros Cuando ahorita no. dice pretribulación, eso es en el momento del arrebatamiento. Exactamente.
En el momento del arrebatamiento dice que unos serán arrebatados y otros se quedarán. Después van a haber 7 años de tribulación y luego va a venir la revelación pública, que es cuando viene Jesús con sus santos, ¿verdad? Con los que fueron arrebatados, y enfrentará a los que hicieron maldad para hacer juicio sobre ellos. ¿Ok? De todas maneras, ahorita vamos a ver un cuadro comparativo de eso. Ok. ¿Estás en duda todavía? Tu cara me dice que está en duda todavía. Vamos ahí avanzando a ver, porque como este tema de la venida del Señor tiene tantas interpretaciones y tantas cosas, la verdad que a mí me gustaría tener bien claro lo más que pueda esto, porque Ok. esa es la idea, de tener más claridad. Hay una lámina, vamos a esperar que María nos las ponga. A ver. Ok. Gracias. Gracias, María. Mira, hay varios pasajes en la Biblia, incluso desde Daniel, donde nos vienen hablando de esa promesa para el fin de los tiempos. ¿Ok? De los que van para vida eterna y de los que van a pagar por sus pecados, ¿verdad? Entonces, de alguna que otra manera se van explicando las cosas y te das cuenta que pues Daniel se alinea mucho a Apocalipsis, ¿no? En cuanto a la manera de hacer. Claro que en Apocalipsis Juan tiene unas revelaciones que tienen que ver más con la gracia. Sin embargo, Apocalipsis es como la confirmación de lo que Daniel vio, ¿ok? En su momento. Entonces, bueno. Pablo, ¿por qué hace esta declaración o esta aclaración con respecto a esto? Mira, aquí dice nuestra reunión con él en 2 de Tesalonicenses 2:1. No sé si quieren leer un poquito de eso. A ver cómo lo menciona Pablo. Ahí, 3. 2:1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos. Supuestamente es nuestro, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya... Sí, hasta allí? Ya va, detente un segundito y ahorita seguimos. Ok. Carmín, ¿cómo lo ves? Karim, ¿cómo vas viendo? Bueno, ahí que primero va a haber la tribulación, se va a ver el anticristo, la revelación del anticristo. Exacto. Eso es para que tú tengas una idea cómo van a ser las señales de lo que va a ocurrir. ¿Ok? Ahora, vamos a estar claros. Desde que Jesús vino y desde que Pablo escribió eso no ha sucedido. Puede que no suceda en nuestro tiempo tampoco. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es el eje central de esto que estamos nosotros ahorita hablando? El eje central no es de cuándo vendrá o cuándo dejará de venir. El eje central es cómo me comporto yo hoy con esta explicación que Pablo nos está dando. Nosotros tenemos que mantenernos firmes hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si el Señor no viene mientras estemos aquí, nuestra esperanza es
que los muertos resucitarán primero en su venida. ¿Ok? Muy fácil que nosotros, como seres humanos, nos hacemos expectativas, ¿verdad? Y nos armamos una historia por lo que nosotros creemos y lo armamos a conveniencia de cómo debería suceder. Entonces, la invitación que yo les hago es a que lo que nosotros hacemos correctamente no lo hacemos por el temor del castigo, sino por la fe fundada en la gracia. O sea, si ya el Señor murió por nosotros, yo con alegría me mantengo firme en su verdad, porque estoy enamorado de un Dios que me ama, que me rescató de la maldad para estar hoy en la claridad y en la luz. Entonces, disfrutamos de las cosas buenas y procuramos no dejarnos engañar por aquellas personas que nos vienen a meter miedo. Recuerda que el enemigo, una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza en nuestra contra es el temor. Todo aquello a lo que nosotros le tenemos miedo, él lo va a utilizar para manipularnos a nosotros a través de personas, de eventos o de pensamientos. Fíjate que cuando tú le das fuerza a un pensamiento negativo, no, mija, se te acaba el día. Con algo que ni siquiera ha pasado. ¿Verdad? Entonces no podemos dejar que nuestros pensamientos Yo me veo ahí. ¿Me están viendo yo a mí? Ah, bueno. Qué bueno que sirva para eso también, para que no le creas más, para que haya claridad en esto, ¿verdad? Lo dicho. Entonces, bueno. Si quieres, sigue leyendo ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea que todo en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Ahí está bien. Hasta ahí. Sí. Bueno. Bueno, si quieres leer lo otro, porque eso también es importante. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Hasta ahí está bien. Hasta ahí. ¿Qué les está diciendo ahorita? La cámara, el micrófono. ¿Qué les está diciendo ahorita? Vienen a engañarnos incluso con falsos milagros. ¿Dónde nos tenemos que parar nosotros? En la lectura y en la oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a tener discernimiento. Y no pidamos con propósitos egoístas, pidamos en favor del reino de Dios. Y en favor del reino de Dios tiene que ver con que nosotros como creyentes aprendamos a hacer comunidad, empezando por los de la fe y luego a hacer comunidad con los que no son de la fe. Porque el Señor nos está preparando precisamente para aquellos que no están en la fe. ¿Verdad? Y pues, como le decía yo a alguien hoy, le digo, tú estás en el avión y la azafata o la aeromoza te dice que en caso de despresurización, ¿verdad? Los adultos se pongan la máscara primero y luego se la pongan a los niños. Entonces, si nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a auxiliar a unos niños espirituales? ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa. De todas maneras, Karim, ya pronto vamos a seguir avanzando. Cuando venga Apocalipsis hay más claridad de esto. Te invito a que leas Daniel como un devocional, que eso te ayuda mucho a alinear las cosas para que, mira, más que entenderlo es visualizar un poco cómo está la estructura, ¿ok? Porque a veces no tenemos que buscar entender muchas cosas. O sea, el Señor nos va a dar claridad en el corazón y el entendimiento se va a traducir en paz. ¿Ok?
Entonces, bueno, Sí, pero yo me quiero ir en el arrebatamiento. no, yo también, mija, yo también, te lo prometo. Queremos ir a la fase 1. Queremos ir a la fase 1. Exactamente. Entonces, bueno, aquí hay unos versículos que Hagan la comparan cola, hagan la cola. ¿Perdón? Bueno, en la fase 1, en el cuadro que está ahí comparativo, vamos a leer 2 o 3 para que tengamos una idea, ¿no? En la primera dice, Jesús viene por sus santos, que es en la primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Ya lo leímos, lo leyó Henry, ¿verdad? Y en la fase 2, la revelación pública, Jesús viene con sus santos. ¿Ok? Y las referencias están en Apocalipsis y en Zacarías. ¿Ok? Que ese es otro profeta también que tenía revelaciones como apocalípticas, ¿no? Y aquí es más explícito que estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, Karim, tú te vas en la primera, ¿oíste? Y Yaremi también. No, mentira, todos nos vamos en la primera. Aquí no estamos ninguno aquí. Bueno, y si sienten que no se los va a llevar en esa primera, pues el Señor les da la oportunidad de que nos arrepintamos de lo malo. Mira que todavía no ha venido. Este es el momento. Pedro dice que el Señor no es tardo para la ira, sino que es paciente para que todos se arrepientan, ¿verdad que sí? Y estamos nosotros en ese periodo de que, bueno, vamos a arrepentirnos, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer, por ejemplo, en el número 6 dice, las pruebas no se mencionan en pasajes, las pruebas, no se mencionan en el pasaje de arrebatamiento. La segunda venida, que dice en la segunda fase, será en medio de la gran tribulación. No sé si quieren leer, vamos a leer esto. Alguien que busque Juan 14, 1 al 4, por favor. A ver qué dice. A ver quién es rápido con la pistola aquí, rapidito para buscar. Sí, lo tenéis. Juan ¿Ya? 14, 4, no lo han conseguido. 14 Uno, del cuatro. 1 al 4. No Aquí se ya- angustien, confíen Ajá. en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ahí está. Karim, ahora veamos Zacarías 14 del 1 al 5. A ver qué nos dice. Y si no nos da claridad, buscamos otro versículo. Aquí está lleno. Zacarías 14 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente y al norte de los olivos y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del norte del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Falta el 5. Al 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera, es que los lentes, estos no son mis lentes, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Aquí como cierra, ¿no? Entonces Sí. vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos los santos. Claro, la versión que tú leíste es Reina Valera, ¿cierto? Sí, el antiguo. A mí me gusta Reina Valera para algunas cosas y pues en este caso les voy a leer aquí Bueno, la verdad es que lo más importante es lo que dice al final en el 5. Lo que pasa es que cada vez que vayan a leer algo y vayan a tener una referencia bíblica, lean 2 versículos antes y 2 versículos después del versículo que ¿Qué dice? están buscando a ver qué dice para que tengan contexto. Porque muchas veces la gente te recita un versículo y pues no tiene contexto. Y nosotros así entenderemos un poquito mejor eso. Bueno, ahí leímos esto. Al final Pablo exhorta a los creyentes sobre la vida diaria, a orar por él, a trabajar duro, ¿verdad? Precisamente porque, ¿cómo se llama? No se puede, dice aquí, los creyentes no podían simplemente quedarse sentados esperando al Señor. A los que no trabajan, que no coman, dicen, ¿verdad? Y a disciplinar a los que rehúsan obedecer su carta. Disciplinar en amor es necesario para cada iglesia sana. Entonces, nosotros tenemos que sanar nuestro corazón para poder sanar a otros. No podemos dar de lo que no tenemos. Y esa es la instrucción que les doy para hoy. No sé si tienen alguna otra duda, si Karin quedó un poquito más tranquila con esto. Más adelante vas a ver más cosas, Karin. Yo te diría que aproveches este cuadro comparativo, ¿verdad? Y vayas leyendo un poco. Y lo que no entiendas, no los haces llegar, nos preguntas sin problema. Sí, yo he estado, bueno, desde hace muchos años pendiente con esto. Lo único que, claro, yo tampoco me pongo a escuchar todo lo que salen ahí, esas noticias, ni nada de nada. Lo que sí sé es que, ¿verdad? El Señor viene y por eso es el arrebatamiento y luego la segunda venida. Son 2 eventos diferentes. Ajá. Eso sí lo tengo yo claro. Ok. Lo único que, claro, hay una parte allí que en estos días no sé qué me dijo, me hizo énfasis. Sí, pero te acuerdas que en el arrebatamiento se van a ir solamente no sé cuánto, y yo entonces no se va a ir casi nadie, porque la población es tan grande y todos los que creemos en el Señor, no creo que vaya así tan poquito. De todas maneras, bueno, sea que me vaya o que nos queremos ir, de verdad, en el rapto sería lo ideal, pero bueno, como tal, bueno, entre esos 144,000 estoy yo, no sé si tú. Ya. Sí. No, yo creo que, mira, los 144,000 están explícitos en Apocalipsis, ¿verdad? Y habla que son 12,000 de cada una de las tribus. ¿Okay? Entonces, claro que en el tiempo que se escribió Apocalipsis, nosotros no podemos ser literales en muchas cosas, sobre todo porque Apocalipsis es muy de visiones, de interpretaciones de figuras, simbolismos. Entonces, no es tan literal lo que ocurre ahí. Claro. Por eso debemos, yo preparo a las personas a que hagamos lo bueno siempre. Nosotros tenemos que
estar preparado para que cuando el evento suceda, yo sea elegible. Y yo sea elegible simplemente por el hecho de que estoy alineado, primero, en el amor, segundo, en la gracia, ¿verdad? Y tercero, en la obediencia. Que ninguna sea más que la otra, que estemos alineados en todo esto. ¿Por qué? Porque pues eso nos da garantía, porque es lo que el Señor quiere. Mira, yo digo a veces, el diezmo, ¿verdad? Tiene que ser de nuestra parte la convicción de que estoy aportando para que esto siga sucediendo. Los aportes de recursos tienen que ver porque para que la casa del Señor siempre abunde y haya prosperidad en cuanto a que esto se siga trabajando. ¿Por qué? Porque con los recursos se puede tener un local donde la gente va a llegar, se pueden hacer decoraciones, que hacerlos atractivos. Hay muchas cosas que están implícitas en esto. Pero lo que el Señor quiere no es nuestro dinero, quiere nuestro corazón. La motivación mía para yo ser generoso con el dinero tiene que ser que estoy construyendo la obra, porque estoy agradando a Dios, porque quiero que las cosas sucedan para que este reino se extienda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios quiere mi corazón, quiere que sea genuino en lo que yo estoy dando. Si Jesús en el Nuevo Testamento no te habla del diezmo, sino que den con alegría, quiere decir de que yo esté convencido. Si no estoy convencido y estoy dando, estoy fingiendo. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos convencidos y alegres. Que yo esté seguro que los que estoy haciendo... Mira, los que son papás o mamás aquí, estoy seguro que no le dan con rabia a sus hijos un plato de comida. Lo dan con alegría, ¿verdad? Y les encanta ver cuando se lo comen completico. No, ese muchacho se está alimentando muy bien. Bueno, esa es la motivación que tenemos que tener nosotros en cuanto a la generosidad con nuestros recursos. Estamos nutriendo a la familia de la fe. Y no porque le estamos dando un plato de comida, o sea, no es literal un plato de comida a un hermano, a un amigo. Es cómo nutro el corazón de las personas. ¿Ok? Con lo que Dios me está indicando. Así lo veo yo. Y yo procuro mantenerme en este mensaje. Entonces, bueno, por hoy se acabó lo que se daba, a menos que alguien quiera preguntar algo. Que tenga una duda. Y los que no vinieron se lo perdieron, para que sepa. ¿Están completos o no están completos, Jeremy? Sí, sí, hoy estamos completos. Hay unos chicos que se retiraron porque no pueden continuar asistiendo, entonces sí estamos completos. Bueno, a esos chicos los esperamos para la próxima. Así es, Aquí estaremos esperándolos. así es, así es. Bueno, ¿qué les parece Y si oramos? Ann Ruby está de cumpleaños o se... Verdad. A Rubí está de La cumpleaños. para felicitarla. Sí, le prepararon una sorpresa. Sí. Que Dios te llene. Mira, A así Rubí, como te concede años, te conceda bendiciones, te conceda sabiduría y pues que seas una persona de mucha influencia para otras personas. le vamos a transmitir tus bendiciones porque Ann Rubí pidió permiso para ir a una cena que le prepararon para celebrar su cumpleaños. Bueno, de todas maneras ya lo puede ver porque lo están grabando, ya yo me di cuenta. Ciertamente. Sí. Sí, es verdad, las clases están grabando. Sí. Oramos entonces. Se No sé si salió ustedes tienen- Henry Sí, él para no la pidió foto. permiso para retirarse porque se sentía mal. Ah, ya. Ok. Ujú. Bueno. Oramos entonces. ¿O quieren Bueno. decir algo ustedes, muchachas? No, está bien. Sí. Bueno, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de los que aquí están presentes. Gracias porque yo sé que tu palabra no regresa vacía, Señor. Yo sé, estoy seguro y convencido de que tu amor penetra hasta lo último de los huesos, penetra hasta lo último de nuestros corazones. Sé tú, Señor, guiándonos y rellenando nuestro tanque de amor, pero un tanque de amor que viene de lo alto para que no nos cansemos, aunque no veamos las cosas que nosotros nos hacemos expectativas como dadas por sentado, que no nos cansemos de hacerlo y lo hagamos siempre por lo que
por gratitud de lo que ya tú nos has dado anticipado, por lo que tú nos has prometido y porque creemos en esas promesas y tenemos esperanza en esa segunda venida tuya. Y que si no te vemos en las nubes, sabemos que partiremos de aquí y tú nos buscarás a nosotros primero si no te vemos en el momento del arrebatamiento, Señor. Porque los muertos resucitarán primero. Entonces, que nuestra esperanza no se difumine, sino que cada vez se acrecente más y podamos animar a otros con amor de tu palabra y de tus verdades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a sacarnos. Vamos a explicar rapidito la tarea que todavía tenemos tiempo. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Ay, yo tengo que prender la luz. Aquí ya se está haciendo de noche. Ya, voy a compartir rapidito la... Ahora sí tenemos luz. Voy a mostrarles rapidito las tareas. Y nos sacamos la foto. ¿La ven? ¿Sí? Sí, Mari, sí se ve. Ya, o sea, la tarea es, vamos a leer requisitos y explicación con ayuda exclusivamente de su Biblia. Lea las citas bíblicas que se dan en este cuadro y con la ayuda del Espíritu Santo responda a cada una de las preguntas que hacen de las citas, usando su conocimiento básico de hermenéutica. Nota, no se copie de información utilizada para realizar dicha asignación, es decir, no tome como propia información externa. Queremos su opinión personal. Entonces, la tarea es este cuadro que tiene estas citas bíblicas y lo que van a hacer es leerlo, van a responder quién lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo, de cada uno de estos versículos que vemos aquí. Al finalizar la clase, se los comparto por el grupo y bueno, ya si tienen alguna duda o pregunta nos pueden consultar sin problema. Eso. Ya, y ahora sí, vamos a sacarnos la foto. Ah. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ya les digo, ya van. Ya van. No, hombre, sin lente no veo nada, mija. Ahora sí. Terminamos la próxima semana. Sí, ya la semana Ya. que viene estamos al cierre de este Listo, segundo ahí queda nivel. la foto. Ahora se las comparto. Gracias. Sí. Bueno, Ya. Aprovecho para agradecerte, Nabil, nuevamente tu apoyo para nosotros fundamental en el Nuevo Testamento, tu participación, el cariño con que lo haces. Sé que la distancia y la diferencia horaria pues hace peso en ese apoyo, pero nosotros estamos muy, muy agradecidos y te esperamos siempre, siempre, siempre. gracias. Gracias. Yo también Gracias, espero cada David, grupo por el nuevo que llega, así voy conociendo más gente, tengo más familia y voy conociendo más familia en el exterior, ¿verdad? Así es, ya conoces mucha gente aquí en Chile, han pasado ya Claro. 4 grupos. Bueno, cuando te eché un viajecito para acá, ya tenías de sobra donde quedarte. Así es. Por favor de Dios, sí los voy a visitar algún día pronto. Amén, amén. Bueno, dentro de un ratito entonces le envío la foto y la tarea. Quedamos Muy bien, pendientes. que descansen y que pues definitivamente sean bendecidos siempre por aquellas Amén. cosas que van recibiendo de parte de Dios. Amén. Amén, Chao, amén. descansen. Feliz Abríguense. noche. Chao. Buenas noches, gracias por estar. Gracias. Noche. Chao.